Vamos a continuar con este tema con el que iniciamos. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando de la posibilidad de una primavera centroamericana. ¿Será? Sus comentarios para esta parte del programa, a mi cuenta en Twitter en tiempo real, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. La etiqueta es Conclu Primavera-CA. Ahí está en la parte superior izquierda de la pantalla. Es hashtag Conclu Primavera-CA de Centroamérica, ¿no? Es que los casos de corrupción en Guatemala y Honduras han marcado un antes y un después en ambos países, en ambos. En Guatemala, el caso La Línea, como se le conoce, le ha costado los puestos a las personas más allegadas del presidente Otto Pérez Molina, entre ellas su vicepresidenta, ex vicepresidenta ahora, Roxana Valdetti, y además ha dejado al menos 35 funcionarios detenidos. Miles de guatemaltecos siguen pidiendo la renuncia del presidente Pérez Molina. Y en Honduras el escándalo del desfalco de unos 300 millones de dólares que se hizo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social indignó al pueblo hondureño, que se sorprendió cuando luego se supo que en un momento el mismo partido del presidente Hernández recibió cerca de 136,000 dólares del Instituto del Seguro Social para su campaña presidencial o para la campaña de alguien en el partido. Lo cierto es que estos casos han causado una gran indignación en ambos países y se han visto como nunca antes protestas pidiendo el fin de la corrupción. La pregunta es, ¿están los elementos para una eventual primavera centroamericana? Se lo voy a preguntar a mi invitada. Le doy la bienvenida a mi invitada, es Luisa Reynolds, periodista británica mexicana que trabaja en Guatemala desde el 2006, autora del artículo, que por cierto se me hizo sumamente interesante, de la revista Foreign Policy. Estamos ante una primavera centroamericana. Me acompaña vía Skype desde Ciudad de Guatemala. Bienvenida, Luisa, gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Luisa, estaba revisando el documento y claro, este punto de vista parte del economista Hugo Noé Pino. Hugo Noé Pino es el que siente que se está acercando toda esta situación a una posible primavera árabe. Pero tú, quien escribes el artículo y pones en contexto todos los elementos que nosotros los hemos seguido desde el día cero aquí, ¿coincides con lo que dice Hugo Noé Pino acerca de los elementos necesarios para una primavera centroamericana? Pues pienso que obviamente habrá que ver qué sucede con el proceso electoral en Guatemala y más adelante en Honduras. En septiembre se llevan a cabo las elecciones en Guatemala y vemos que hay un rechazo hacia la clase política en general, no solamente hacia el partido oficial, sino hacia todos los candidatos que encabezan las encuestas. Hay un llamado al voto nulo o incluso se ha estado hablando de posponer las elecciones. Entonces vemos que hay ese gran descontento ciudadano, hay varias propuestas para reformar la Constitución, para hacer una reforma integral del sistema político que pasaría por una reforma a la ley electoral y de partidos políticos y otras leyes que buscarían evitar o hacer más difícil que vuelvan a repetirse estos escándalos de corrupción. Entonces, pues yo creo que habría que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas, pero por lo pronto, aunque sea tal vez prematuro para establecer si se llevarán a cabo esos cambios de raíz que necesita el sistema político, lo que sí podemos ver es que existe un despertar ciudadano y una toma de conciencia que no se veía antes en el país, en el sentido de que el votante está consciente de la necesidad de un cambio. Lo podemos calificar de histórico, ¿no? Lo que hemos visto en Guatemala y lo que hemos visto en Honduras, aunque se ha tratado tal vez de no presentar la magnitud, es impresionante. Es decir, la cantidad de gente, ya sea motivada por un partido, por la molestia o por lo que sea, es impresionante en ambos países. En este contexto tenemos a la masa excitada, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, saliendo a las calles. Tenemos las convocatorias a través de redes sociales, tenemos la desacreditación de los partidos políticos porque también el ciudadano no está creyendo en el partido político. El diálogo, como lo plantea el presidente Juan Orlando Hernández, ¿crees que pueda ser una herramienta que rescate esta incredulidad de los guatemaltecos y los hondureños en los sistemas políticos y en los procesos electorales?
Pues dependería mucho de cómo se lleve a cabo ese diálogo y dependería de si el establishment político está verdaderamente dispuesto a darle cabida a los grupos de la sociedad civil que están exigiendo estos cambios, porque anteriormente en ambos países han existido ya procesos de diálogo. En Guatemala ya han existido en torno a otros temas contenciosos como reforma agraria y otros. Y muchas veces se invita a los grupos de la sociedad civil a que asistan a esos espacios y luego desafortunadamente no resulta en nada o no son tomadas en cuenta las protestas. Y creo que esa es la gran diferencia ahora, que ha habido ese despertar y que la sociedad civil no está dispuesta a seguir con más de lo mismo. Ahora, aquí hay un tema sumamente complejo en cuanto a la percepción que se pueda llegar a tener por parte de Estados Unidos. No por poner a Estados Unidos como este país paternalista, pero la realidad es que el apoyo económico que Estados Unidos aporta para temas de seguridad y para temas de desarrollo en Guatemala y en Honduras y en el mismo Salvador es sumamente importante para la economía del país, para el desarrollo del país. En este contexto, y como se está viendo Honduras y Guatemala en este momento, además de que no se ha autorizado el presupuesto aún, todavía está en un proceso legislativo para el apoyo precisamente a estos países, ¿crees que esto puede impactar precisamente lo que Estados Unidos aporte o decida comprometer con estos dos países en este momento particular? Pues sin duda, creo que sí podría tener un impacto. Creo que en todo esto el tema clave ha sido la renovación del mandato de la CICIG, porque recordemos que previo a que estallara el escándalo de la línea, el presidente Otto Pérez Molina se había rehusado tajantemente a renovar el mandato de la CICIG, pero después de que surge el escándalo, se ve prácticamente arrinconado, ya que el sector privado, que era su único aliado político, le dio la espalda y decidió apoyar a la CICIG porque verdaderamente no tenía otra opción. Y entonces en ese contexto se renueva el mandato de la CICIG y eso había sido un factor clave, como lo manifestó el vicepresidente Joe Biden en su visita a Centroamérica en marzo. Había sido uno de los elementos clave, uno de los condicionantes para seguir recibiendo ese apoyo. Ahora en Honduras, con el escándalo político que han vivido a raíz del caso de corrupción en el Seguro Social, también están pidiendo la sociedad civil el establecimiento de un ente similar a la CICIG en Honduras. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla ese tema allá y si la sociedad civil logra ejercer la suficiente presión como para que logre crearse ese ente. Sí, eso es muy cierto, porque la propuesta es una por parte del presidente Juan Orlando Hernández y hay otra que pide una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, que sería el equivalente a la CICIG en Guatemala. Irónicamente, dependió de la CICIG que se destapara todo lo que se ha destapado y ahora la crisis es por no tener una, porque le están pidiendo, vaya, similitudes al mismo tiempo, puntos contrarios, muy irónicos. Pero bueno, ha sido un placer y agradecerte, Luisa Reynolds, por haberme acompañado de la revista Foreign Policy con este artículo que, si bien plantea la posibilidad de que estén los elementos de una primavera centroamericana, pues creo que faltan algunos pasos todavía y esperemos que no se llegue ahí. Luisa, muchas gracias, saludos. Igualmente, saludos, muchas gracias. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Tengo noticias en atención para usted. Acompáñeme.